Dios me los bendiga. Qué bendición poder verles por estos medios, siempre dándole gracias a Dios por sus vidas, a todos los que están ya conectándose, los que van a ver el video. Vamos a seguir con este tema interesante y maravilloso que es tiempos proféticos, pero en cuanto a la visión profética, ¿verdad? Es bien importante que nosotros aprendamos a que no todos alcanzan a ver lo que Dios está mostrando. Necesitamos tener una vista de águila, ¿verdad? Todo tiene que ver con lo que el Señor nos ha dejado en la Escritura. Y vamos a hacer una oración y rogarle al Señor que nos dé la oportunidad de poder dirigirnos y que podamos recibir la palabra pentagonal, quíntuple de parte de Dios, que Dios tiene para usted y para mí. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana me acerco a ti en el nombre poderoso del Señor Jesucristo para pedirte, suplicarte, rogarte que tengas misericordia de mi vida y que traigas sobre mí una revelación. Tu palabra venga con unción, con poder. Pido la habilitación de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que tengas piedad de nosotros y que puedas hacer la obra en nosotros. A los que están escuchando, los que están viendo la transmisión, los que van a ver la transmisión, sean bendecidos, edificados por tu palabra. Desde ya reprendemos toda obra del diablo y te pedimos que nos des, Señor mi Dios, una visión pentagonal, quíntuple, una visión profética para poder mirar como tú ves y ver más allá de lo que nosotros puedan ver. En el nombre de Jesús, gracias por tus bendiciones, por este tiempo, por esta mañana. Ponemos todo en tus manos y bajo tu cobertura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecimos y santificamos esta palabra. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Yo le puse al tema esta mañana, dimensiones proféticas, por lo que realmente hay gente que no va a poder en el tiempo final visualizar lo que Dios quiere estar hablando o que está hablando a través de su palabra, a través de sus siervos. Quiero llevarlo con la ayuda de Dios. La palabra de Dios dice en segunda de Crónicas 20:20, y cuando se levantó por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y dice, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Tenemos que ver que el Señor ha dejado una bendición. Hay que creerle a Dios, claro que sí, y estaremos seguros. Eso es la palabra de fe que nos ha dejado el Señor, pero también dejó un grupo de ministros que los llama la Escritura profetas, y vamos a ser prosperados. La prosperidad de Dios es un montón de riquezas espirituales juntamente con cosas materiales, no específicamente solamente con dinero, porque realmente si vemos a Juan el Bautista, que era un profeta, y él vivía en el desierto y vivía diferente a los demás, pero tenía un montón de cualidades maravillosas de parte de Dios, en las cuales él hablaba a la gente, exhortaba a la gente, y yo lo escogió para ese tiempo. Pero quiero llevarlo más adelante para ponerle pie de imprenta a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, ¿verdad? Espero que me miren, que me escuchen bien. Y necesitamos siempre tener nuestras antenas espirituales conectadas a las del Señor para poder recibir la palabra de parte de Dios. Dice la Escritura en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento, oiga, edificado sobre el fundamento, le puse con amarillo, de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tiene que haber fundamentos, y Dios dejó apóstoles y profetas. Ahí está, de ahí tenemos que partir. Claro que lo principal es Cristo, la roca, pero empezar a edificar. Y versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Vale? Dios está haciendo una casa espiritual y ha dejado fundamentos. Yo quiero entronizar en este tiempo, en este día. Tiene que haber fundamentos para una persona que tiene visión profética, ¿verdad?
no solamente es hablar de profecía por decir, porque hay iglesias que hasta se llaman la iglesia de la profecía y no creen ni en el Espíritu Santo, no creen ni siquiera en la profecía, no entienden lo que es la profecía. Por eso es bien importante esta mañana ver esto. Fundamentos proféticos. Voy a ponerle esto. Segunda de Pedro 1:19 dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Entonces es la palabra profética más segura, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, pero el fundamento debe ser la palabra. La palabra, la visión profética, una persona que habla profecía no puede hablar solamente de sus sentimientos, de sus experiencias como hombre o como mujer, sino tiene que ver fundamentadamente, tenemos que ver la palabra, la palabra, la palabra. Dice aquí, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y están muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras, lo que se habla, lo que está en la escritura, la palabra es lo más seguro que puede haber. Entonces es bien importante que nosotros la miremos, la escuchemos. No podemos recibir una palabra de alguien, así te dice el Señor, y si no trae una palabra que venga de parte del Señor. Uno más, dice aquí, yo soy el vidente, contestó Samuel, el profeta Samuel, sube al lugar de adoración delante de mí y ahí comeremos juntos en la mañana y te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Está con este Saúl, pero el profeta, el vidente, tiene que tener también, no solamente conocer palabras, sino también ser un adorador, tener adoración. Vemos que hay un versículo que Dios nos regaló, 2 Reyes 3:15, para nosotros nos hizo rema cuando empezamos a abrir la IMAP, la escuela de música, donde el Señor a mí me habló y me dijo, a través del profeta Eliseo, que dijo, tráeme un tañedor es aquel que sabe tocar el corazón de Dios, no solamente un músico, sino un tañedor, es un adorador, y ellos a través de la adoración se inspiran, y entonces Dios les abre los cielos y les muestra lo que tiene que mostrar. Tiene que tener un profeta, tiene que conocer la palabra, tiene que comerse el rollo, pero también tiene que tener, amados hermanos, ser un adorador. Número 2, ¿verdad? Es la versión viviente. Mire, primera de Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino, el lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, tiene que tener santidad, desde luego. Un profeta que no esté en santidad, pues no tiene palabra, no tiene adoración y no busca santidad, pues a lo mejor ha de ser un profeta, pero no de Jehová, ni de Dios, ni de Cristo. Si no, tendrá alguna otra connotación, ¿verdad? Como agorero, como pitonizo, como adivino, pero no se podía catalogar como del grupo del Señor Jesucristo, ni del cuño de Jehová. Entonces, todo esto tenemos que anotarlos por aquellos que tienen un llamado profético, que Pablo dice que está bien que todos hablemos lenguas, pero que es mejor que profeticemos, y que ese viene siendo uno de los dones que tiene un rango fuerte dentro de la iglesia, que es muy hermoso, pero también es muy peligroso. Entonces tenemos que tener todo esto y usted vamos a identificar quién es un verdadero profeta o quién tiene un llamado profético, ¿va? O quién tiene una visión profética. Palabra, esos son los fundamentos, palabra, adorador o adoración y santidad. Y dice en 1 Samuel 12:14, la versión palabra de Dios para todos, deben temer, respetar al Señor, servirle y no desobedecer los mandamientos del Señor, no se vuelvan contra Él. Ustedes y el Rey que los gobierne obedezcan al Señor, su Dios, para que lo rescate. Número 4, tiene que tener temor y servirle al Señor. Ahí aparecen temor y servicio. Tiene que tener esos frutos. Lo hemos visto que el servicio también es como forma de un don. El temor es el principio de la sabiduría, entonces tiene que tener, esto va a adherirse para poder visualizar y tener nosotros
como pueblo del Señor, ver quién tiene un llamado profético, tiene que tener todo esto, no nomás es de hablar, la profecía, de conocer un poquito, tiene que tener palabra, adoración, santidad, temor y servicio a Dios. Ahí vamos. Eh, Primera de Corintios 14, uno procurar alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis. Entonces, el amor también va ligado, es uno de los fundamentos, tiene que tener amor, ¿verdad? Porque yo conozco algunos profetas que solo vienen a destruir, a dividir iglesias, a destruir familias, a dividir familias, a amedrentar. La gente ve a un profeta y le tiene miedo. Ay, ¿qué me va a decir? Ellos solamente son vasos y Dios dice que vamos a decir algo, lo vamos a decir. Si no, ni para qué hablarlo, ¿verdad? Pero es el único que puede quitar el velo y correr el velo, es Dios enseñarnos. Pero tenemos que tener o tienen que tener estos fundamentos, es bien importante. Estoy metiéndome al agua con usted para poder sustraer las riquezas, la revelación de parte de nuestro Dios. Eso está en las profundidades. No se pesca en las orillas del mar, tiene que meter uno a lo profundo para poder traer las bendiciones de parte de Dios. Entonces sígame por favor y no se me ponga usted ahí como que ya me aburrió el pastor con todo esto. No, mire, es bien importante que usted y yo aprendamos, porque por eso nos engañan, por eso a veces viene alguien que a mí me pasó, a mí me pasó y a través de una profecía nos quebraron la iglesia. Entonces, pues yo para eso aprendo, para que a usted no le pase, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Dice, Samuel respondió, 1 Samuel 15:22, el profeta respondió, que le agradezcan más al Señor que se le ofrezcan los holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, el presentar atención más que la grasa del carnero. Esto es otro de los fundamentos, el obedecer es bien importante. El profeta tiene que estar obedeciendo a Dios, obviamente, pero a través de una autoridad, a través de una cobertura. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces, vaya anotando todo esto. Son fundamentos para poder nosotros recibir, cuando venga una palabra de parte de Dios, este hermano, esta hermana tiene este llamado, porque tiene todos estos fundamentos que se le está diciendo a usted, y que no me lo agarren a usted y me lo engañen como a muchos. En este tiempo final, muchos van a ser engañados, y se fuera necesario a uno de los escogidos. Por si tenemos una palabra profética más segura y tenemos esos fundamentos y vemos el perfil de esto, dice, este realmente es un profeta, este realmente tiene llamado profético, este realmente conoce a Dios, tiene intimidad con Dios, tiene santidad, tiene palabra, todo lo que le hemos dado, temor de Dios, es obediente, todo eso, váyalo enumerando y anotándolo porque es bien importante para que nadie lo engañe. Primero Samuel 3:1 dice, Dios llama a Samuel, el joven Samuel, servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez daba mensajes y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. No había mucha palabra con frecuencia y estaba realmente, no había visión. Porque usted sabe cómo estaba Elí, entonces ya venía un sucesor que era el profeta Samuel, pero él estaba bajo cobertura aún de ese profeta que se había desviado, que se había torcido, como usted le quiera llamar, pero Dios ya tenía a alguien preparado. Entonces tiene que haber mucha obediencia, bajo sujeción, bajo autoridad, así sea que Dios le hable al profeta cara a cara, como lo hacía con Moisés, cara a cara le hablaba, pero tenía que estar bajo una autoridad, bajo un gobierno, ¿verdad? Entonces vemos que a veces hay lugares donde los profetas se creen más todavía que los pastores, que los apóstoles, porque a ellos les habla Dios, entonces pierden el piso, pierden el control, entonces tenemos que caminar con pies de plomo y poner nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús, para no perder la cordura, sino ver que realmente Dios está usando ese ministro, ese vaso, para edificar el cuerpo de Cristo, para exhortar y para consolar, pero que siempre es con el propósito de bendecir al cuerpo del Señor y no sentirse más y que él tiene que a él Dios le habla, como dijo Miriam, ¿verdad? La hermana de Aarón y de Moisés, a mí también Dios me habla y que no se le olvide a Moisés que yo lo ayudé, lo cuidé y que no sé qué, pero al que habían llamado era Moisés y por eso es que le cayó la lepra, porque no quiso sujetarse ni someterse, ¿verdad?, a la autoridad que Dios se había puesto, aunque era su hermano menor, aunque ella lo miraba como que mucho más, ella era mucho más grande que él, pero realmente Dios había llamado a Moisés y lo había puesto en ese lugar. Así que respetemos autoridades y veamos todo esto. Entonces, dicho todo esto, vemos que hay una enseñanza profética en la Biblia. Si puede decir usted escuela de profetas,
porque aparece en Segunda Reyes 2:3 cuando aparece Elías y Eliseo juntos, y ahí aparecen los hijos de los profetas. Aquí le puse unos ejemplos. Estoy yendo un poquito rápido por el tiempo y para dejarle la enseñanza a donde Dios a mí me habló y me dio una palabra. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, había hijos de profetas en casa de Betel, que es casa de Dios, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, y callar. Sabemos bien que ahorita el Señor está a punto de venir y mucha gente sabe que el Señor viene, pero no todos se van a ir como estos. Aunque son hijos de profetas, no recibieron, no quisieron seguirle, no quisieron seguir a Elías, ni siquiera a Eliseo. Le decían, ellos sabían el tiempo, ellos sabían que venía un tiempo de arrebatamiento, ellos sabían que venía un tiempo de parucía, un arpazo, pero no les importaba, pues se van a ir, que se vayan, ¿va? Entonces, aquí ahí aparecen los hijos de los profetas, un grupo que fue enseñado, que venían, traían linaje profético, que en sus venas corría sangre profética, pero que realmente no estaban considerando irse con la visión del siervo Elías, mucho menos seguir Eliseo. Y en el versículo 5 le vuelven a decir, y acercándose, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Aquí ya no estaban en Betel, estaban también en Jericó otro grupo de profetas, otros hijos de profetas. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Aquí hay otro grupo, otros estaban en Betel, otros estaban en Jericó. No es que anduvieran siguiéndole diciendo, no, este era otro grupo. Así hay muchos grupos, hay muchas denominaciones, hay muchas que dicen que conocen que Dios viene, pero solo creen en la segunda venida y no creen en la venida secreta, ni creen que el Señor nos pueda llevar en un abrir y cerrar de ojos y el bimá de Cristo va. Bueno, cada quien sabe lo que anhela, lo que desea y lo que se nos ha enseñado, pues tenemos que creerlo a eso. Entonces vemos que este grupo tampoco quería ni siquiera seguir el consejo, ¿va? En el versículo 7 dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, 50, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se separaron junto al Jordán. Vinieron 50 y vieron qué iba a hacer, porque ellos estaban en la expectativa, porque sabían que Elías se iba. Pero dice que ellos estaban solamente mirando de lejos. Así hay gente que no se involucra en la obra, que no se mete en la obra y tiene llamado profético y tiene llamado y sabe que Dios lo llamó y que le muestra que le habla, pero están así, separados del Señor, ¿verdad? Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Ellos venían descendiendo, eso habla de humillación, cada día hay que humillarnos delante de Dios. El que se humilla, Dios lo exalta y se lo lleva. Entonces, es tiempo de que nos humillemos, como lo hizo Eliseo y Elías. Y los otros, no aprender del otro grupo o de estos grupos de hijos de profetas que no les interesaba, que no les importaba si venía el Señor, si no venía, si hay tiempos proféticos, si hay tiempos finales, no les importa. Hace mucha gente, ¿verdad? Espero que usted ahí en casita y donde me esté mirando, estemos entendiendo esto, que estamos viendo ya la recta final y que Dios realmente está interesado en un grupo que está anhelando, deseando verlo, ¿ah? Por eso dejó el ministerio profético, porque el ministerio profético ve más allá que los demás. Y por eso le puse usted estos tres grupos de hijos de profetas o de escuelas proféticas o póngale usted, vamos a ponerle denominaciones, ¿verdad? Que creen en Cristo, pero no creen en el arrebatamiento, no creen en su venida secreta. Entonces, yo creo que de aquí debemos de partir también, porque realmente hay una visión estorbada, hay una visión que no entiende la gente, aunque tienen ojos, no miran. Entonces, hay que recuperar esto. Por eso le puse los fundamentos, para que no nos dejemos engañar solamente que la gente, así dice el Señor, y por todos los que también tienen un llamado profético. Lucas 6:39 se les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No quedarán ambos en el hoyo? O sea, está hablando que había gente religiosa como en este tiempo que solamente se las da como de que él es profeta, de que ella es profeta, de que él es un siervo, de que Dios le habla, de que Dios, a mí también Dios me habla, y se ponen así como que al brinco, ¿ah? Como que pavos reales, como guajolotes, se hinchan muchas veces,
pero no se le ve ningún aire por remolino, aire con remolino si tuviera un llamado profético, porque realmente no tiene los fundamentos. Por eso le di los fundamentos, para que no nos engañe nadie, ¿verdad? Y que sea Dios el que siempre el Espíritu Santo nos guíe. Versículo 41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo propio, en tu propio ojo? O sea, tenemos que ver que la visión no es, la palabra profética no es para conocer un chisme de algún hermano o hermana y levantarte y así te dice el Señor pecador. Pues eso ya no fue Dios, eso ya fue tu carne investigando, ¿verdad? Y estamos solamente criticando y señalando. Nos damos cuenta de alguien y empezamos a tener como el don de la sospecha y no es Dios. Entonces, por eso es que no podemos estar criticando. No, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué en el ojo? Porque uno está nada más a veces viendo qué hace la hermana, qué hace el hermano, qué hace aquella familia, qué hace la otra familia, investigándolo por las redes sociales. No, dejemos de andar viendo eso. Estamos viviendo un tiempo que tenemos que poner nuestra visión en Cristo, los ojos en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Entonces dice versículo 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea que sí está bien que uno vaya y querer ayudar a alguien diciéndole, mira, así te dice el Señor, pero primero Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Como ministros, como ministerio profético. O sea, muchas veces uno como que, no, a mí Dios me dio este mensaje para ti. No, Dios nos habla a nosotros como el pastor, que cuando estamos enseñando es la palabra profética, lo que estamos dando porque es la que está escrita. Y la gente no lo entiende. Tiene que venir a decirle a otro que sea de Ecuador, de Argentina, de Estados Unidos, de Guatemala, de África, que venga, uy, sí le creen, pero cuando el pastor se lo dice, no cree nada. Porque pues dicen, es que él no me conoce. Y el pastor todo sabe de mí. No, el que todo lo sabe de ti es Dios. Por eso es que da una palabra. Y por eso los mensajes van. Y mucha gente, qué duro está el mensaje. Ay, lo dice por mí, pues ¿por quién más? ¿Por quién más lo habla el Señor? No me digas que Dios le va a decir, va a traer un mensaje para que se quede ahí y después dárselo a alguien. No, es para uno que está escuchando, para que está viendo. Pero tiene que ver direccionado con lo que le hemos dicho. Ya le pusimos los fundamentos y no es para juzgar, la profecía no es para burlarse, la profecía no es un juego, la profecía tiene un poder extraordinario. Por eso el ministerio profético es algo maravilloso. Dice, aquí le puse recuperando la vista, la visión, o como usted le quiera poner, porque estamos en el año de la recuperación, y vemos en Juan capítulo 9, versículo 6, donde el Señor Jesús le da la vista a uno que nació ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El Siloé, ese estanque es el estanque apostólico, ahí donde están las 5 unciones, los 5 ministerios. Si uno no se lava ahí, pues nunca va a recuperar la vista. Que de los hijos enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces tiene que haber una recuperación de todo esto, pero solamente la doctrina apostólica nos va a guiar, a enseñar, juntamente cuando hablo de doctrina apostólica, incluye la profética, evangelística, pastoral y magisterial. Tiene que ver esa directriz, esa dirección. Aleluya. Yo me gozo, hermano, porque esto es maravilloso. Esto nos lo dejó Dios a sus hijos para que no tengamos nosotros estorbos en la visión, en los ojos, dejemos de estar ciegos, dejemos de tener hipocresía en los ojos, o como le llame usted, aquella viga, aquel palo en los ojos, ¿verdad? Para golpear a la gente solamente porque ocupamos el palo solamente para golpear a un profeta. No, se trata que la profecía también trae exhortación, consolación y edificación. Tiene que venir todo esto, no solamente para estar regañando, para de repente uno, como le vuelvo a repetir, mucha gente ve a un profeta, ay, me va a decir, y es mal, peor que ando en pecado, me va a decir mis verdades. Pues si Dios quiere te lo va a decir, si no, no, porque Dios al que ama corrige. Entonces, demos gracias a Dios que el Señor nos sigue hablando. Aquí es donde yo quiero ir desarrollando tema, después de haberle puesto ya el puente, los cimientos y poder caminar en la palabra profética más segura, porque Dios nos ha dejado con eso. Si no hablamos de la palabra, entonces, ¿qué hacemos aquí parados en el púlpito? Si voy a hablar yo de lo mío y no hablo del Señor, ¿verdad? Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro,
a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Aquí es una dimensión ya más alta. Ya Jesús dijo, a ver, te vienes tú, te vienes tú, te vienes tú. Yo los veo que tienen estos fundamentos, les veo estos perfiles. Los veo que adoraban, que tenían palabra, que eran sumisos, que se sujetaban, que tenían temor, que eran obedientes, porque no todos. No se llevó a los 12. ¿Por qué no se llevó a los 12? Y si usted es un teólogo y escudriña la Biblia, se da cuenta que siempre se va a estos tres. Cuando fue a resucitar a la niña, también llevaba solamente a esos tres. Y él tenía su grupo, era de 12, pero tres eran de los que lo seguían y se lo llevaba y les mostraba cosas y miraban y vivían cosas que los otros no miraban. Entonces, a ellos les tocó ver esto, les tocó ver esta dimensión. Yo en la mañana en la oración platicaba un poquito y les introducía esto a los hermanos, donde el Señor me despertó hace un rato, como eso de las 5 de la mañana, 4:30, él hablándome, diciéndome de esto, de este versículo, como ellos suben y ellos alcanzan a ver lo que los otros no miraron. Pues eran 12 y solamente a 3. ¿Dónde están los demás? Así como aquel grupo de los hijos de los profetas que solamente sabían, tenían letra, pero no tenían experiencias, no tenían visión, no seguían el modelo de Elías, seguían sus propios, ahora sí que sus propias doctrinas, sus falsas, o yo no sé cómo le podemos poner, pero no iban en pos de lo que se les estaba enseñando. Y usted sabe que ahí se les aparece en una visión, eso ya es otra dimensión, por eso le puse al tema dimensiones proféticas. ¿Por qué? Porque miraron transfigurado a Jesús, número uno. Vieron a Elías y a Moisés. Y ahí podemos ver que aparecen ellos, y hemos enseñado esto, pero Moisés era profeta. Y también Elías era profeta. Entonces aparecen ellos y creo con todo mi corazón, sin equivocarme, Él le muestra al Señor, Él le muestra el pasado, el presente y el futuro, porque eso es lo que hace la dimensión profética. Te demuestra el corazón de alguien cuando sufrió, padeció, y le dice, esto fue, y le da la palabra para el presente y también para conducirte para el futuro, que viene siendo exhortación, consolación, edificación. En esta dimensión tenemos que irnos en pos. ¿Por qué? Porque el profeta no solamente enseña o profetiza, se tiene que activar y levantar a otros profetas, así como lo hizo Elías con Eliseo. Vemos en Hebreos 13:8, usted lo lee en su casa, donde realmente ahí dice que Dios es el mismo, que Cristo es el mismo de ayer, dice así, de ayer, de hoy y por los siglos, dando a entender es el mismo del pasado, del presente y del futuro. Por eso es que en esa dimensión ahí aparecieron ellos tres, Moisés, Elías y Jesús, el profeta, el profeta de profetas y el apóstol de apóstoles. Por eso es que le di la base de Efesios 2:20, donde tenemos que edificar en Cristo la roca, y de ahí empiezan los apóstoles, los profetas, y de ahí todos los demás ministerios. Entonces es bien importante tener fundamentos, y esos de mucho peso para poder ver quién sí y quién no, no porque nos pongan a calificar, pero acuérdense que los de Berea veían que si estaba escrito en la palabra, el mensaje, decían, no, sí, esta es palabra de Dios. Hay gente que le dicen, y como no sabe, pues se come todo. Hay que tener mucho cuidado, porque como les da pereza escudriñarle la Biblia, meterse con Dios, entonces por eso es que son fáciles de convencer y de engañar. Pero que Dios nos ayude. Y entonces vemos aquí que Dios es Dios de vivos. Les estaba diciendo a Pedro, a Juan y a Jacobo, Padre, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías. Elías no ha muerto. Y vemos a Moisés que se aventaron su luto por quién sabe cuánto tiempo, porque el Señor se lo llevó, que no encontraron el cuerpo, ¿verdad? O sea, también sabemos que ahí hay un misterio, pero que realmente Dios lo que nos quiere mostrar que tenemos que creer en la palabra. Él ve en la dimensión, Él ve el pasado, ve el presente y ve el futuro, y un profeta tiene esa bendición, si es que Dios le permite mirar de esa forma y ver. Entonces, esta visión no la vieron todos.
No lo vio Tomás, no lo vio Judas, no lo vieron los otros demás que estaban ahí con ellos, solo Pedro, Jacobo y Juan. Miraron y vieron lo que, lo que realmente acontecía, porque lo subieron al monte, porque subieron a esa dimensión. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que todos aquellos fundamentos que le di al principio sirven como para poder ver desde otra perspectiva la visión que Dios nos ha entregado. Dicho todo esto, y viendo que aquí fue donde el Señor empezó a hablarme, Jeremías lo llaman, usted sabe que es uno de sus profetas también. En estos cuantos minutos que me quedan, voy comprimiendo el mensaje, voy ahí esperando darme a entender, usted ahí en su casa, desayunando, tomando café, té, agua, qué sé yo, lo importante es recibiendo lo espiritual, ¿verdad? El agua de la palabra. Dice, mira que te he puesto en este día, le dice, sobre naciones, sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Qué tenía que hacer? Son cuatro cosas que Dios nos da a los ministros, a los profetas, a los siervos de Dios que tienen llamado profético para esto, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. O sea, cuando ya hay una estructura donde hay que quitar todo eso para que pueda venir la edificación y para que pueda venir la plantación, ¿verdad? Para plantar y edificar, pero no se puede edificar ni plantar en algo que ya que está destruido o que bueno que tiene que ser restaurado, por decirlo así, para que venga una vez más la bendición. Y eso es esa es la dimensión profética, ese es otro ángulo profético que tenemos que ver. Y le dicen en el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Le está preguntando un profeta, ¿qué ves? La visión, va, ¿qué estás mirando? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué miró? Una vara de almendro. ¿Qué estaba mirando? ¿Qué le estaba mostrando Dios? Le estaba recordando lo que había en el arca del pacto. La presencia de Dios estaba en la vara de Aarón que reverdeció, que es la que vamos a hablar ahorita. Las tablas de la ley y el maná. Padre, Hijo y Espíritu Santo, las dimensiones, tres dimensiones proféticas donde tenemos que ver como Dios mira, no como el hombre, porque todas las cosas que Dios nos da, nos dio cosas hermosas naturales en sí mismas, lo que es lo natural, pero hay cosas sobrenaturales que la mente humana no entiende, que es ahí es donde entra lo profético, lo espiritual y lo celestial, donde vemos cosas maravillosas como ángeles, lo que vio Pedro en el monte y lo que otros no vieron, lo que muchos no alcanzaron a ver. El único que vio en ese arrebatamiento, Eliseo fue el único que vio a Elías cuando se lo llevaron. Los otros no alcanzaron porque no estaban cerca, no andaban caminando con ellos. Hay mucha gente que ve las bendiciones de lejos, no las disfruta, ¿va? Dice, ve una vara de almendro, y aquí en número 17:8 aparece, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Era esta vara que estaba viendo, pero vara de almendro, que quiere decir que en este tiempo, este 2021, por medio de la palabra profética, por medio de lo que se nos dio la recuperación, vamos a dar fruto, vamos a dar mucho fruto. Tú y tu casa, yo y mi casa, vamos a dar fruta. Yo y mi casa servimos a Jehová. Entonces viene un tiempo de fructificar. Eso es lo que estaba viendo. Mi palabra la pongo ahorita por obra y van a empezar a recibir, a cosechar cosas que jamás habían visto. Entonces, en esas dimensiones Dios nos va a bendecir y tú tienes que creerlo y tienes que decir amén. Al menos yo me regocijo, yo digo amén para que podamos disfrutarlo juntos, ¿verdad? Pero mire, sigamos adelante. Le vuelve a decir en el versículo 13, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Otra vez le dijo, porque hay que ver qué ve el profeta, qué ves, cómo estás mirando. Que no tengamos viga en el ojo y que no tengamos la otra, una pelucita o algo que nos estorbe la visión. Va. ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Acaba de entronizarse en el norte, en la ciudad del norte, en Norteamérica, se acaba de sentar un nuevo presidente que va en contra de los principios de Dios. Yo no tengo nada en contra de él, lo bendigo y que Dios lo está permitiendo porque se va a cumplir la palabra profética. Pero
que tenemos nosotros que aprender y a contar y a ver los días que estamos viviendo para que no nos agarren descuidados. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, del norte, porque es una potencia y todo lo que diga ahí se tiene que respetar. Entonces, aquí vemos que se está cumpliendo la palabra en este tiempo. Dios nos ha dado el tiempo a nosotros, la vara primero, yo pongo mi palabra ahorita y para que de una vez entiendan que los que van a dar fruto, los que están bajo esta perspectiva, visión profética, no les va a alcanzar el mal, pero al mundo sí le va a alcanzar este mal. Entonces le muestra esa olla. Pero tenemos nosotros que ver que Dios siempre nos da, juntamente con la prueba, la salida, aunque estemos metidos en este paquete juntamente con todos en la tierra. Aquí estamos, así como Daniel estaba en Babilonia, pero no lo tocaron los leones, y a su familia ni a sus amigos los tocó el fuego. Así igual Dios nos va a guardar y a proteger, aunque se levanten leyes en contra de nosotros, persecuciones, Dios siempre va a estar con nosotros. Porque dice 2 de Reyes 4:40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. En una olla había parras silvestres. Habían preparado comida, ahí una comitiva profética juntamente con Eliseo. Dice aquí, él entonces dijo, traer harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Tenemos que ver que lo único que va a frenar todo esto es la harina que representa el trigo, que es el pan, que es la palabra, que es Cristo, que es el Todopoderoso, que es la que nos ha dado a nosotros para poder nosotros orar y suplicar y pedirle a Dios que tenga misericordia de esta tierra, de los moradores, de nosotros que estamos aquí en la tierra, que nosotros somos vivientes, pero tenemos familias, pero tenemos gente que todavía no se ha convertido, que Dios tenga misericordia de ellos, de nosotros y todos los que estamos aquí, y solamente es a través de la doctrina apostólica, de la doctrina profética, evangelística, pastoral y magisterial. Aquí arreglaron la olla, esta olla que estaba hirviendo, que había muerte. Es lo que se anuncia ahorita, lo que más se está escuchando en todas las noticias, muerte, muerte. Lo único que escucha la gente es muerte. Jamás están escuchando, ay, es que Dios hizo esto, están quitando sus oídos, su mirada de Dios, y solamente lo que oyen es muerte. Entonces, que el Señor reprenda toda obra del diablo, y el Señor venció a la muerte y nos da la victoria día. Mira, tienes que saber que Dios está de nuestro lado, Dios está de tu lado, y eso es una dimensión profética que tienes que ver más allá que los otros, lo que otros ven. La gente solo ve eso, nosotros tenemos que ver más allá, que Cristo está a la puerta, que Cristo ya venció a la muerte, que Cristo está a favor nuestro. Entonces, no hagamos tanto caso de las noticias del mundo, sino hagámosle caso a las noticias de la palabra, lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías 24:3, voy a ir rápido en estos minutos, dice, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Le vuelve a decir al profeta, ¿qué ves? Porque es visión profética. Y dije, higos, higos buenos, malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y aparece aquí el fruto de la higuera. Está hablando de Israel. Israel es la higuera. Usted y yo somos la vid. Pero como somos Israel espiritual, pues puede ser, y ahí aparecen esos. Y esos son hijos buenos, hijos malos. Aunque hayan sido de la misma higuera, porque hemos estado viendo este tema que es maravilloso. Vemos en la Biblia que el Señor dice aprender de la higuera. Entonces, la higuera es Israel, ¿va? Y me llama la atención porque el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves? Primero una vara de almendro, después una olla hirviendo. Y ahora le dice, miro higos, o sea, higos buenos, muy buenos, y higos malos, muy malos. O sea, hay una separación. Podemos ser nosotros que los que nos convertimos, creemos en el Señor, pero ¿de qué clase de higo eres? ¿O qué clase de hijo o de hija, verdad? Hablando de hijos espirituales, hijos de Dios, higos, ¿verdad? Tan malos que no se pueden comer, pero hay higos buenos que son muy buenos. Entonces hay una diferencia, porque hay gente que no ha cambiado, aunque sea hijo de Dios, sigue con sus malas mañas, mal carácter, mal temperamento, su orgullo, soberbia, prepotencia, todo lo que a veces consideramos como que vemos a los demás, pero tenemos que vernos a nosotros mismos, si es que no tenemos todo esto. Dice el versículo en Mateo 24:32, de la higuera
Aprender la parábola cuando ya sus ramos están tiernas, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aprender de la higuera, hay que aprender de la higuera. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, tenemos que ver que todo esto que está aconteciendo, el Señor está a la puerta, son señales. Porque ahorita los hijos de Dios y pues, tiene también otros hijos que son rebeldes o se rebelaron, que es Israel y que no quiere nada, pero nosotros sí queremos todo con Él. Espero en Dios que usted sí quiera, que lo ame, que esté anhelando, deseando su venida, ¿verdad? Y que la palabra que se nos ha soltado en este tiempo de la recuperación, caminemos en ello, que Dios nos quiere bendecir, nos va a sorprender, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y es un Dios de vivos y no de muertos, ¿va? Entonces, viendo esto de los higos, la higuera, que representa el pueblo de Israel, tenemos que nosotros también meternos en ese paquete porque somos el Israel espiritual. Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, una higuera plantada en su viña, no podemos, tenemos que tener ubicados, tenemos que ver que ahí era un viñedo donde había viñas, no higuera, o sea, está haciendo la separación. ¿Qué es la viña? La viña es Cristo, la descendencia de Jesús, y aquellos higos o higueras que son el pueblo de Israel, ¿verdad? Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo el viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala para qué inutilizar también la tierra. Están dando un ultimátum, va. Gente que no da fruto, gente que no produce, gente que no sirve, gente que no se sujeta, gente que no adora, gente que no obedece. ¿Para qué estamos queriendo estar contradeciendo al Señor? Entonces, hermanos amados, creo que es una buena mañana para reflexionar, analizar, que realmente la visión podamos adquirirla. En Amós 8:2 dice, dijo, ¿qué ves, Amós? Le pregunta a otro profeta, ¿qué ves, Amós? Y él dice, un canastillo de frutas de verano, y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. O sea, el Señor ya dijo, ya, está aquí. Pero veo un canastillo de fruta de verano. Y cuando vemos que la higuera, el Señor la maldijo, no dio fruto. Aquí es un canastillo, pero sin frutos. Es el tiempo de dar fruto. La visión es dar fruto, visión profética. Hay que dar fruto, hermano, hermana. Y dice Zacarías 4:2 a otro profeta, le dice, Señor, y me dijo, ¿qué ves? Zacarías, ¿qué ves? Y respondí, he mirado aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para lámpara que están encima de él. El Señor le mostró a Zacarías un candelabro y un depósito. Esto representa que en este tiempo para ti, para mí, él no sabía, le dijo, ¿qué es lo que representa eso? Dice, no lo sé. Entonces respondió, me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es un tiempo en que todo esto va a ser por medio del espíritu. No es con formas humanas, méritos humanos, aprendiendo cosas a memoria, cultos repetitivos, no, algo sobrenatural. Así como llevó el Señor Jesús a Pedro, a Juan y a Jacob y les mostró, les abrió el cielo, se los llevó a otra dimensión, ahí descendió Elías y Moisés y Jesús, y ellos escucharon la voz del Padre, la nube los cubrió. Tuvieron una experiencia maravillosa. Eso es lo que vamos a tener por medio del Espíritu. En este tiempo, si nosotros logramos entender lo que Dios mandó a hacernos. Esto es un momento en el cual yo quiero detenerme aquí y hacer una oración y cerrar esta palabra, sellarla con una oración y con un cántico, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere, hermanos y hermanas que nos están viendo, que aprendamos a discernir. Dios nos ha dado una bendición de poder estar en este tiempo, el mejor tiempo final. Yo creo que hay un tiempo maravilloso, lo que ellos vivieron con Jesús cuando Él vino a la tierra. Pero Jesús no está en la tierra, aunque Él es omnipresente, omnisciente.
todopoderoso, pero dejó su Espíritu Santo aquí. Y es lo que tenemos nosotros que ver, que no es con espada. Le dijeron a aquel Zacarías, pues le mostró el candelabro y dijo: no entiendo qué me quieres mostrar. Le dijo, entonces respondió, me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército. Todo lo que se levante en contra del mundo, todo lo que se levante en contra de nosotros, ni ejército, ni fuerza, ni espada, el único que nos va a guardar es el Espíritu Santo, en contra de todo lo que se levante. Nosotros tenemos que aprender que nuestra batalla no es carnal y no dependemos de lo que diga un gobierno, dependemos de lo que dice Dios. Por eso, hermano, tienes un llamado profético, hermana, tienes un llamado profético. Ahí te di los fundamentos. Esas son señales, ese es el perfil, hay que seguir. Déjeme orar, bendecirlo, porque seguimos con la transmisión y no quiero robar ningún tiempo a nadie, sino porque no soy ningún ladrón. Solamente Dios nos ha puesto aquí para bendecirlo. ¿Dónde está? Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, te ruego que así como llevaste a Pedro, a Juan y a Jacob a la dimensión y les mostraste cosas que ellos jamás se van a imaginar que ibas a mostrarles, que tú nos muestres en este tiempo, Señor, en este tiempo que nos tocó vivir, que nos muestres tu palabra, nos reveles tu palabra y que esa visión tuya sea en nosotros, Señor. Quita todo estorbo, quita toda, Señor mi Dios, visión estorbada, toda ceguera espiritual, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo con una palabra pentagonal, quíntuple, y antes de irnos queremos adorarte y darte las gracias, Señor, porque nos permites ver tu gloria cada día, ver esta mañana y ver las cosas gloriosas que tú haces. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Bendecimos en esta mañana, seguimos con la transmisión, pero le cantamos al Señor, le decimos: gracias, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, dile al Padre: mas ahora mis ojos te ven. Aquí estoy, Señor, dile. Espíritu Santo, enséñanos, Espíritu de Dios, muéstranos tu bendición, tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra profética que no ha faltado ni faltará nunca en nuestros corazones. Sigue alumbrando, sigue bendiciendo, sigue usando tus vasos. Pon aceite, pon vino, Señor, que no falten los elementos necesarios para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, aquí estamos, dándote la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, pasa un lindo día. Nos vemos muy pronto. Bendiciones y abrazos para todos.